Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están viviendo entonces este jueves por allá por sus hogares? ¿Cómo estás, Lili? Bienvenida. Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por la invitación. Con todo el gusto. Hola, Angie, ¿cómo estás? Hola Mariano, Lili, Andrea, ¿cómo Hola, Angie. están? Bien, ¿y tú? Súper Qué bien, muchas gusto, gracias. qué gusto tenerlas por aquí. Por ahí también está Andre, que nos va a estar ayudando hoy con el chat, para recoger todas las preguntitas que ustedes vayan teniendo. Muchas gracias a todos realmente por estar aquí conectados, por estar acompañándonos una vez más. Hoy es un día que podríamos decir teatral, citando pues, a las dos caras del teatro, ¿cierto? La alegría y la tristeza, porque por un lado estamos súper, pero súper contentos. Una alegría enorme en sentido de gratitud por todo lo que nos han acompañado. Realmente ha sido un ciclo sumamente exitoso, exitoso en el sentido de que los hemos tenido a ustedes ahí acompañándonos, como les decíamos por allá en ese primer webinar que hacíamos, Angie, realmente esto no tiene sentido si no los tenemos a ustedes ahí detrás interactuando con nosotros. Entonces, nos sentimos realmente muy contentos, pero a la vez, pues tenemos esas caritas un poquito tristes porque hoy es el último webinar. Hoy daremos fin a este ciclo que nos hemos propuesto hacer desde la comunidad de trabajo virtual, como para compartir un poco de conocimiento con todos ustedes. Eh, una iniciativa que inicialmente la pensamos pues muy a nivel local para hacerlas para nosotros y luego con el apoyo de muchas instituciones a nivel internacional pues resultó siendo un ciclo de eventos al menos latinoamericano y eso pues nos llena de orgullo, pero también ese sentimiento un poquito de tristeza, de decir ya estamos extrañando estos webinars, ya los estamos extrañando a ustedes. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es vamos a dar lo mejor de nosotros para que este último webinar salga pues con la mejor calidad posible, con la seriedad de, por supuesto, con el profesionalismo de siempre, pero trataremos de que salga de la mejor manera posible y por supuesto para no perder contacto con ustedes, desde allá les adelantamos que vamos a establecer un espacio donde van a quedar entonces las grabaciones, los videos de estos 5 webinars que hemos hecho y gracias a que contamos con los datos de ustedes de una manera muy respetuosa, sin hacer abuso de esa información, simplemente nos comunicaremos para poder darles esa información que creo que es muy valiosa para todos ustedes, esas grabaciones, como para que ustedes realmente puedan, si no pudieron ver o hacerle seguimiento a alguno de los webinars, pues lo puedan hacer. Damos comienzo entonces hoy a este quinto webinar que se titula Gestión de la Información o Gestión del Conocimiento en entornos de trabajo virtual. Hoy nos acompaña pues una invitada especial, Liliana Franco, ya la presentaremos. Muchísimas gracias Liliana por este acompañamiento y como siempre pues los estamos acompañando aquí Angie, Ángela María Córdoba Mazo, Angie en confianza. Gracias a Dios pues yo tengo confianza y le puedo ahí llamar por el nombre abreviado y Mariano Gentilín, que es quien les habla. Recordarles antes de empezar que hoy vamos a estar interactuando, como siempre hemos tratado de innovar un poquito, hoy vamos a estar interactuando por una plataforma diferente a la que veníamos usando. Recuerden que habíamos hecho algunas interacciones por medio de Slido y hoy vamos a interactuar con una plataforma diferente que se llama Padlet, porque justamente lo que queríamos era no solamente interactuar con base en unas preguntas técnicas del tema que vamos a hablar, sino que también por ser este nuestro último webinar, pues queremos que nos acompañen en esos sentimientos, en esa expresión. A veces ustedes tienen muchas cosas o ganas de decir, que nos vayan acompañando ahí en ese muro y poniendo pues las cositas que consideren, ahí le hicimos algún incentivo. De hecho, Angie, ¿por qué no le cuentas un poquito mejor a la gente cómo podría participar? ¿Cierto? Yo voy a hacer una muestra del muro para que la gente lo pueda ver y mientras tú le vas compartiendo entonces cómo podría participar la gente en este muro, cómo nos puede acompañar hoy.
Claro que sí, Mariano, mil gracias. Entonces les contamos que esto es un muro digital. También quisimos traerlo porque aquí sabemos que estamos personas de diferentes profesiones, perfiles, y particularmente nos encanta el muro digital porque es la oportunidad de gestionar las interacciones, los saberes, los recursos. Entonces, en este muro, que es justamente lo que estamos viendo en pantalla, en ese más que está en la parte inferior derecha, ustedes simplemente hacen clic y al hacer clic, él les abre una serie de posibilidades. Pueden compartir un link, pueden compartir una foto, pueden compartir un archivo y en los demás comentarios que tienen de ustedes o de las demás personas, pueden regalar likes y también pueden comentar. De hecho, veo que ahorita ya algunas personas empezaron a respondernos las dos preguntas que traemos para hoy, que son las que vemos en color morado y en color verde. Y entonces este es un escenario virtual absolutamente ganador para la gestión de comentarios, de contenidos, de la misma información, pues muy a propósito de lo que hoy vamos a compartir. Dado que es nuestro último encuentro, entonces también quisimos flexibilizar un poquito la estructura. Qué rico también Mariano, Lili, que nos compartan todos ustedes una imagen suya recibiendo el webinar, la selfie que no falte, y de este modo también le ponemos rostro y le damos vida a tantas reflexiones y aprendizajes que aquí hemos tenido. Todo esto con la invitación también a que se permitan acercarse a las nuevas herramientas, llevar estas herramientas a sus equipos de trabajo, los que somos docentes, utilizar un Padlet como este en nuestras clases y que ese sea el gestor de muchas interacciones durante la sesión de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí pueden suceder muchísimas cosas y qué rico que todos nos permitamos interactuar. Entonces, reitero, podemos generar nuevos comentarios agregando cualquier cantidad de documentos o recursos y la invitación a que compartamos nuestra foto selfie viviendo este último webinar para que nos conozcamos también. Y lo que encontramos en morado y en verde son las dos preguntas con las que hoy vamos a estar interactuando bastante y Lili nos va a ayudar muchísimo a decantar estos contenidos. Yo vi que Mariano ya se tomó su selfie, yo apenas pueda haré lo mismo y bueno, súper bienvenidos todos a este encuentro. Sí, de hecho, ya mismo la voy a subir, estoy mostrando aquí, porque entonces yo me la tomé con el celular, con esta tecnología que tenemos hoy en día, entonces yo ya me voy a ir aquí a Dropbox, y entonces por aquí tengo la imagen del día de hoy. Así mismo la voy a subir porque quiero ser uno de los primeros en estar ahí, en esa interacción. Gracias, Angie, por la invitación. Así que bueno, ahí se está cargando la imagen, aquí la tenemos, aquí ya apareció. Bueno, me disculpan si no salí tan bonito, fue una situación ahí como muy espontánea, pero en definitiva no es esa la cuestión es que interactuemos todos, ellos somos todos, así que lo importante es que realmente estemos interactuando. Bueno, entonces ya los dejo ahí con este muro para que vayamos interactuando, cada tanto vamos a ir entonces mostrando cómo va la interacción, cómo vamos en el avance con este, ¿cómo se llama? En el avance, en la interacción, perdón, con el muro. Así que bueno, voy a proceder entonces a proyectar nuevamente la presentación. Bien. Muy bien, entonces les decíamos, muy pero muy contentos, muy realmente felices de que nos estén acompañando el día de hoy. Entonces, simplemente recordarles, acá poníamos esta imagen, que es con la que iniciamos cuando proyectamos estos 5 webinars. Bueno, ya hemos pasado por todos, nos ha ido realmente muy bien. Cuando digo nos ha ido es a ustedes y a nosotros, ¿cierto? Porque lo hemos hecho en conjunto. Hoy damos entonces finalización a este ciclo de webinars y entonces como para comenzar, como para empezar a abordar la temática que hoy nos congrega, quisiera entonces pues presentar a Liliana Franco Giraldo, quien es una gran compañera y conocida de nosotros. Liliana es administradora, también es magíster y actualmente es estudiante del doctorado en administración. Y Liliana tiene una amplia experiencia en la gestión de proyectos de I+D+I,
además en procesos investigativos y en gestión del conocimiento. Por eso es que nos está acompañando hoy en día, porque es nuestra experta en temas de gestión de la información, con una particularidad adicional, y es que Liliana está haciendo sus investigaciones desde hace ya 4 años en temas de gestión del conocimiento en entornos de trabajo virtual. Entonces, pues Liliana ya venía con conocimientos de gestión del conocimiento y se agrega justamente esa información, esas particularidades que tiene, que está desarrollando en el estudio, en la investigación que está llevando a cabo. Así que, Lili, pues es un gran placer realmente tenerte por aquí. Nos alegra mucho que nos estés acompañando. Y pues yo iniciaría con una primera pregunta, Angie, si me lo permites, de preguntarle entonces a Lili. Lili, estamos hoy entonces con un tema que hemos planteado, gestión de la información o del conocimiento en entornos de trabajo virtual. ¿Qué nos quisieras contar el día de hoy? Es decir, para que nuestra audiencia pueda seguirnos, qué es lo que nos vas a compartir el día de hoy, como para hacer un abrebocas y ya luego ir profundizando en cada uno de esos aspectos que tú mencionas. Listo, bueno, muchas gracias Mariano y Angie por invitarme. Para mí es un honor estar aquí presentando lo que he podido lograr aprender en estos años de investigación. El diálogo que traigo para hoy pues está enmarcado en 4 puntos. El primero de ellos quiero dar como un contexto de qué es la información, cómo surge la información y un contexto de la sociedad de la información, que es la sociedad en la que nos encontramos hoy en día. Un segundo punto es qué es la gestión de la información en las organizaciones. Un tercer punto es esas implicaciones que tiene la virtualidad para la gestión de la información en términos de retos y desafíos. Y un cuarto punto son unas buenas prácticas que les propongo, son 5, para que puedan gestionar la información en entornos de trabajo virtual. Excelente, ese último punto. Esos últimos 2 puntos pues suenan realmente muy prometedores, muy al estilo de lo que hemos venido haciendo, porque es hablar un poco acerca de los riesgos, acerca de los desafíos que se nos presentan en entornos de trabajo virtual, pero también no es solamente dejarlo ahí el tema, no es solamente mencionar las preocupaciones, los desafíos, sino que además pues presentarles a nuestros... a nuestra audiencia cuáles son esas buenas prácticas que podríamos realizar en las organizaciones en situaciones de trabajo virtual. Así que, bueno, excelente. Entonces, empecemos por esa primera parte. Yo quisiera saber por qué una persona que gestiona una empresa, que dirige una empresa, o por qué un trabajador o alguien que está haciendo trabajo de manera remota o alguien que está liderando de manera remota, ¿por qué debería saber y cuál es la importancia y cuál es la diferencia efectivamente entre esos temas que tú mencionabas, esa introducción que tú nos mencionabas, ¿no? En términos de esta sociedad del conocimiento, información, datos, conocimiento, porque además no es todo lo mismo, ¿cierto? De hecho, esta semana doy fe, porque esta semana una experta en gestión del conocimiento y de la innovación, estábamos compartiendo en un webinar y después del webinar me dijo, ve, yo te hago una precisión nomás, porque es cierto, yo sin querer confundí 2 términos, datos e información, y pues me hizo el señalamiento. Entonces, claro, ahí hay todo un aprendizaje y hay todo un conocimiento por compartir. Sí, total. La información ha cobrado una relevancia enorme hoy día, tanto así que se considera un cuarto sector de la economía. Y tanto así que por ser un cuarto sector de la economía, han surgido empresas que se dedican o que su core es la misma información y es vender ese procesamiento de esa información. Entonces, todos en cualquier momento, personas, organizaciones, la misma sociedad, en todo momento estamos generando datos y estamos generando información. Esa información es sumamente valiosa, por ejemplo, una organización para tomar decisiones, para disminuir esa incertidumbre, no vamos a decir que va a tomar decisiones con información completa, pero sí ayuda a disminuir un poquito esa incertidumbre y provee un poco más de luces para que pueda saber cómo desarrollarse y desenvolverse en el entorno. Entonces, la información adquiere un papel fundamental para que las organizaciones puedan
entender cómo desenvolverse, entender qué hacer, entender para dónde va su mercado, para qué están pidiendo sus clientes, qué está demandando la sociedad como tal. Pues Lili, Entonces, sí. exacto, yo quería decirte eso, que arranquemos y vamos entrando en sabor, en materia, para que vamos decantando nuestras reflexiones, recordarles las preguntas en el panel de preguntas. Y bueno, Lili, sorpréndenos con todo esto que probablemente tenemos que comprender, profundizar y desarrollar muchísimo mejor. Listo. Entonces, bueno, les prometí iniciar con un contexto. Entonces, ¿qué pasa? A finales de la década del 60 empezó una revolución tecnológica muy fuerte, con un énfasis muy especial en el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto pues generó un desarrollo muy acelerado de dispositivos, de plataformas, de redes y de muchos elementos que permitieron que cambiara un poco el paradigma de cómo se estaba viviendo entonces. Entonces ya ese uso masivo de esas tecnologías de la información y la comunicación tuvo enormes impactos en las organizaciones, en la sociedad y en las personas mismas. Toda esta parte de las organizaciones, teniendo en cuenta toda esa información que se generó, toda esa información que podían tener, entonces, bueno, me encanta que haya salido la imagen, porque me gusta mucho partir de acá. Me voy a devolver un poquito. Esta imagen es una imagen, una fotografía de Chernobyl. Hace 34 años, el pasado abril, se cumplieron 34 años, perdón, de este evento tan desastroso. ¿Qué pasaba? Imagínense que en esa época, pues el acceso a la información era sumamente limitado. El mundo, digamos que estaba enfrascado, y para que el mundo se enterara de lo que había pasado en Chernobyl, pasaron 18 días. O sea, todo este desastre estuvo 18 días en secreto en esa época. Todo se salió a la luz porque los colaboradores de Mikhail Gorbachev, que era el líder de la entonces Unión Soviética, lo presionaron tanto para que contara al mundo lo que estaba pasando, que tuvo que hacerlo. Entonces, miren que esa información, había pasado un evento de gran magnitud y la información había estado encerrada. Y me gusta contrastar con la imagen que sigue. Estas imágenes son de la posesión de los dos recientes papas. Del 2005, esta es la posesión del Papa Benedicto, y la segunda imagen es la posesión del Papa Francisco. Entonces miren que tan solo con 8 años de diferencia, la diferencia en el comportamiento de las personas es sumamente diferente, ¿cierto? Uno alcanza a ver que en la primera imagen, si mucho, hay 2 dispositivos, se alcanza a ver en la fotografía 2 dispositivos, y la última, la de 2013, está plagada de dispositivos. ¿Qué pasa ahí? Hay una gran masificación en el uso de dispositivos y de redes sociales, y por ende hay un montón de información disponible, que nosotros como personas, como organizaciones y como sociedad debemos saber cuál es la información que es útil, cuál es la información que es veraz, y para las organizaciones cuál es la información que es beneficiosa para su desarrollo y su sostenimiento. Esto pues ha sido muy estudiado. En el 2007, Mariano conoce un poquito más de ese tema. En el 2007 comienza, o digamos que se despliega, esa curva exponencial del uso de estos dispositivos, que se conoce como la ley de Moore. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos información disponible en todos lados, por todas partes. Hay información, nos bombardean con información por todos lados. Como organizaciones tenemos que estar muy conscientes de cuál es la información crítica, cuál es la información que me sirve, y para eso tengo que tener un muy buen sistema de gestión de la información.
Sí, de hecho, Lili, comentarte o comentarle a la audiencia que pues en realidad vivimos en este momento en una era donde el conocimiento es la base del cambio y el cambio es la base para la supervivencia de las organizaciones, ¿cierto? El contexto, como tú lo mencionabas, está cada vez más volátil. Tú mencionabas el año 2007, efectivamente, Friedman menciona ahí el surgimiento de lo que es la supernova. Obviamente, en ese momento él relaciona esta capacidad exponencial de crecimiento de las tecnologías de la información y de la comunicación, que lo que hacen es la posibilidad de trabajar con muchísimos más datos, pero que a la vez, obviamente, hace ahí más difícil, ahí tú mencionabas algo entre datos e información, hace más difícil el hecho de elaborar información pertinente para las organizaciones, es decir, a partir de todos esos datos, pues, cuál es la información pertinente para mi organización y teniendo en cuenta que además hay unos conceptos interesantes, Lili, ahí que yo no voy a profundizar, pero como para poner en contexto a nuestra audiencia, hoy en día estamos en medio de un llamado al reshoring. Históricamente o durante las últimas décadas se había hecho mucho eco en las organizaciones con el tema del offshoring, que lo que implicaba era buscar las ventajas competitivas a partir del acceso a recursos o de los espacios, los lugares de trabajo donde la mano de obra tal vez era menos costosa. Hoy en día, a raíz justamente de ese desarrollo exponencial de las nuevas tecnologías de información y la comunicación, a raíz de justamente la base de conocimiento con la cual todas las organizaciones empiezan a operar, tenemos este llamado al reshoring, que lo que nos está, el llamado básicamente lo que nos dice es empecemos a generar valor a partir del conocimiento, empecemos a tener el valor agregado en nuestros países, porque el offshoring lo que hace también es una fuga de los puestos de trabajo. Entonces, cuando vemos esas problemáticas, cuando vemos que la principal problemática que se habla por ahí es el tema de la tecnología, la robotización frente a los puestos de trabajo, lo que podemos decir entonces, ojo, porque también esta tendencia, este contexto que se llama la Revolución 4.0 también nos genera muchas oportunidades. Entonces, por medio de esa tendencia al reshoring, lo que podemos hacer es justamente habilitar más puestos de trabajo en nuestros países, porque entonces ya no vamos a estar con el foco tan grande en dónde está la mano de obra tan barata, porque el foco va a estar en generar valor a partir de conocimiento, agregar valor a nuestros bienes y servicios a partir de el conocimiento. Un ejemplo, sí, claro, la información. Un ejemplo, en vez de estar exportando tantos productos, tanta materia prima del agro, podemos hacer un valor agregado de productos a partir de esa materia prima y de esa manera estaríamos generando a la vez empleo. Pero bueno, qué pena la discusión, Lili, es que justo pusiste ese tema ahí en la mesa y entonces es como que, como quien dice, me dejó, como dicen en Argentina, ¿cierto? Me dejó la pelota picando y bueno, ahí entonces uno va y le da. Listo. Y Adelante, hablando entonces. entonces, hay un autor argentino que se llama Mariano Zuckerfeld y él nos habla de los obreros de los bits, ¿cierto? Y estos obreros de los bits, pues yo, si yo soy una trabajadora del conocimiento, si yo soy una programadora, si yo soy un revisor de textos, yo puedo trabajar para cualquier compañía del mundo sin necesidad de estar en ese país, ¿cierto? Tengo esa posibilidad y esto me lo ofrece toda esa masificación de las TICs. Eso le ofrece muchas posibilidades para que personas aprendan muchas cosas, para que yo como organización adquiera o adquiera no, pueda contratar un talento que se encuentra afuera, que tenerlo aquí no tengo cómo tenerlo, pero que lo puedo contratar y que me trabaje de manera virtual. Esas son posibilidades y son esos cambios que se están generando a partir de todo esto. Excelente. Listo. Antes de empezar a explicar un poco qué es la gestión de la información, a mí me gustaría hacer esa salvedad y esa claridad frente a qué es dato, qué es información y qué es conocimiento. Porque uno usualmente o muchas personas lo utilizan de manera indistinta, ¿cierto? Pero son muy diferentes. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es un dato? Un dato es un hecho que se encuentra codificado en algún lenguaje, que se está representado, que yo lo puedo tener almacenado
de manera física, de manera virtual o que puede estar en la mente de las personas. ¿Listo? Por ejemplo, un nombre, un número de teléfono, una cédula de ciudadanía, una dirección, esos son datos. ¿Qué es ya la información? La información es un conjunto de datos que están procesados, que tienen un patrón, que obedecen a una lógica y que eso permite que yo les dé cierto sentido para la toma de decisiones, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, una base de datos, o sea, con una estructura, con una estructura que yo pueda determinar cuántas personas son de Medellín, cuántas personas son de Buenos Aires y demás, eso ya se me convierte en información. Al final del webinar nos va a surgir, por ejemplo, una base de datos que va a ser una información que nos va a decir cuántas personas se conectaron de tal parte, cuántas personas eran de una universidad, cuántas personas eran de una organización. Eso es información. Ahora, ¿qué es conocimiento? Conocimiento es esa mezcla entre información, experiencia, valores y saber hacer, que me permite llegar a actuar frente a una situación y que me permite a la vez obtener mejores conocimientos para mejorar esa acción. Entonces, traigo este ejemplo que me gusta mucho. Por ejemplo, rojo es un dato. Rojo, una luz roja en un semáforo es información. Conocimiento sería, tengo que parar mi vehículo para que crucen otros carros, para que crucen personas. Eso ya me lleva a la acción, eso ya es conocimiento. Otro ejemplo, 38 grados centígrados. Información, 38 grados centígrados en la temperatura corporal de una persona. Conocimiento, me dice, esta persona tiene 38 grados en su temperatura corporal, lo que indica que tiene una infección que debo consultar, debo hacer un poco más de exámenes o de análisis para saber qué es lo que tiene y entender cómo proceder frente a esa situación. Esa es la diferencia entonces entre dato, información y conocimiento. Y yo hago ahí una pregunta, paréntesis rapidito para que luego ya nos metamos en materia como tal. Entonces, una organización, ¿qué debería hacer? O sea, en términos de gestión. ¿Está bien hablar de gestión de información o está bien hablar de gestión del conocimiento? Porque lo que vemos que son cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hace una organización? Las dos cosas son distintas y una organización debe velar por tener sus dos procesos, gestión del conocimiento y gestión de la información, bien estructurados y bien pensados, entendiendo qué contiene cada uno y qué debe tener en cuenta para que cada uno funcione bien. Listo, porque miren que de la información se deriva el conocimiento. Entonces, si yo no hago una correcta y una adecuada gestión de la información, no voy a tener insumos para hacer una adecuada gestión del conocimiento. Lili, antes de dejarte pasar, en este Sí. momento se me ocurre pensar e invitar a todos los que estamos aquí participando respecto a cuando nos veíamos la primera vez en el primer webinar y hablábamos de la organización 4.0 y todos los desafíos que esto implica. ¿Y qué pasaba con las personas? Me hace muchísimo sentido y quiero invitarlos a todos ustedes a que se conecten con el siguiente punto y es cuál es la mirada que tienen las personas de su organización y por supuesto cada uno de ustedes frente a la información que poseen. Y esto lo pongo en este contexto porque finalmente toda esta trayectoria que Lili nos ha venido planteando, que nos permite sin duda entender muchísimas cosas, dan respuesta a uno de los mitos y desafíos que existen alrededor del trabajo virtual y es que si me voy a trabajar deslocalizado, me voy a invisibilizar. Y yo creo, Lili, que eso se responde en gran medida con la relación que tú estableces con tu conocimiento y el cómo lo pones al servicio de la organización, lo cual hace que la presencialidad se vuelva secundaria
porque tú sigues brillando en razón de los productos que generas para diferentes realidades corporativas. Sí, total, tienes toda la razón. Ahí, por ejemplo, yo sé que ya tocamos el tema, pero el papel del líder se vuelve fundamental. ¿Por qué? Porque es quien debe, primero, identificar quién brilla en qué punto de su proceso y cómo invitarlo para que esté todo el tiempo colaborando a toda esa cadena de valor que ellos realizan, cómo brillar, cómo aportar y cómo trabajar de manera colaborativa. Si todo eso tenemos claro, o sea, todos sabemos quién es el teso, o el teso no, voy a utilizar una palabra más, el, la persona más capacitada para X o Y proceso, pues entonces que no nos dé miedo, que no nos dé pena de llamarlo, que no nos dé pena preguntar, que no nos sintamos incompetentes por levantar la mano y decir necesito que me ayuden con esto, porque todos tenemos algo por qué brillar y la idea es que todos nos complementemos con todos. ¿Listo? Entonces, voy a pasar entonces al tema de qué es la gestión de la información. Perdón. La gestión de la información para las organizaciones es entonces un proceso estratégico. Es un proceso que debe venir desde el ápice estratégico de la organización, quienes deben definir cómo debe ser ese proceso, cuál es el conocimiento y la información que es crítica para la organización y de ahí definir cómo la van a establecer, cómo se van a establecer esos procesos para que esa información se derive en conocimiento y ese conocimiento a su vez le permita a la organización aprender y estar vigente en el tiempo. ¿Listo? Entonces es un proceso estratégico cuyo propósito es ayudar a que se alcancen los niveles óptimos de competitividad, mejorar el desempeño organizacional, obtener eficiencia en cada uno de los procesos de trabajo. Y es un proceso entonces que tiene varias etapas. Aquí hay muchas propuestas. Muchos autores definen cómo deben ser esos procesos de gestión de la información, cuántas etapas deben tener, tienen nombres diferentes, pero acá les traigo esta propuesta. Hay un primer proceso que es de creación y adquisición, ¿cierto? Porque yo como organización creo mi propia información, creo mi propio conocimiento, pero habrá organizaciones que adquieren el conocimiento de terceros, entonces por eso se llama creación y adquisición. Hay una segunda etapa que se llama organización. ¿Cómo organizo yo esa información? Defino cómo la debo almacenar, cómo debo definir esos repertorios de esa información, dónde va a estar ubicada, quién va a tener acceso y quién no. Hay otra que es la parte de distribución, ¿cierto? Cómo se intercambia ese conocimiento, cómo hay transferencia de conocimiento en mis equipos de trabajo, cómo la uso y por último, cómo dispongo de ella, si la elimino, la archivo y demás. Entonces es como todo un ciclo de vida de la información y cómo esa gestión entonces se debe hacer durante todo ese proceso. Lili, hola. Hola. Levanto la mano un momentico, por acá Laura nos está pidiendo repetir, por favor, un poco lo del concepto de qué es conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Es toda Sí, esa lo que estamos mezcla. hablando ahorita. Listo. Es toda esa mezcla de información, de valores, de experiencia que me permiten a mí saber cómo actuar, cómo comportarme, cómo hacer acciones en el marco de la organización. Listo. Como el ejemplo que les ponía, por ejemplo, del semáforo, entonces es saber que si yo veo un semáforo con la luz roja, mi comportamiento tiene que ser frenar el vehículo para que ocurran otras cosas y no vaya a ocurrir un accidente. ¿Listo? Listo, Lili, gracias. De nada, André. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la virtualidad en estos procesos de gestión de la información? Digamos que de algunas de las etapas que yo les mencioné ahorita, digamos que algunas herramientas que median en la virtualidad, algunas plataformas, pues sirven perfecto para alguna de estas etapas. Por ejemplo, el tema de la organización, el tema del almacenamiento, de la disposición, ¿cierto? Hay herramientas, hay elementos que me permiten
tener disponibilidad y accesibilidad de la información para las personas que están de manera remota. Sin embargo, hay algunas etapas que se ven muy afectadas por la virtualidad. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la parte de creación. Si yo estoy creando conocimiento desde mi casa, por ejemplo, yo estoy creando conocimiento de acuerdo a mi necesidad específica para mi proceso, pero difícilmente estoy pensando en el proceso global, porque al no estar con todos en una interacción cara a cara, pues de pronto se me pierde de vista un poco qué es lo que está pasando con los demás, qué necesidades tienen los demás. Por ejemplo, el tema de distribución. Puede que yo no tenga una cultura de registro adecuado y puede que se me olvide poner en el archivo compartido una cosa que me pareció interesante, una cosa que puede ser útil para todos y no la compartí con los demás, ¿cierto? Entonces, tengo 3 implicaciones clave para el tema de la gestión de la información en asuntos virtuales o en contextos y entornos de trabajo virtual. El primero de ellos tiene que ver con la confianza. ¿Qué pasa con la confianza? La confianza en algunos asuntos requiere de esa interacción cara a cara, de esa interacción personal para que se consoliden y se construyan esos lazos de confianza. ¿Qué pasa? Cuando no se crean esos lazos de confianza, pues es muy posible que, por ejemplo, yo no le crea a la información que me está dando un compañero. Que si yo tengo una persona que me pasa un insumo para que yo continúe mi proceso, si yo no le tengo confianza, si yo digo, no, él no es juicioso con su proceso, es posible que yo ese insumo que él me pasa no lo vea con buenos ojos. O es posible que yo no quiera intercambiar con mi conocimiento. Yo aprendí a hacer, no sé, algo muy chévere en Excel, que es muy útil y que nos acelera el proceso, pero yo no lo quiero compartir con los otros porque de pronto puedo sentir que voy a perder competitividad frente a mi jefe. Si no me destaco yo porque soy la única que sé de eso, entonces ¿por qué otra cosa voy a brillar? De acuerdo con lo que hablábamos ahorita con Ángela, ¿cierto? Es como que, listo, si yo no confío en mis compañeros, pues difícilmente voy a compartir información con ellos. Hay otro tercero, que son esas actitudes cooperativas y colaborativas. Por ejemplo, levantar la mano para pedir ayuda, pues eso simboliza o representa que yo, en primer lugar, pues tengo que admitir ignorancia de cierta forma. Tengo que admitir que necesito que otro me ayude porque no fui capaz de hacer algo. Y puedo percibir como que los otros me van a notar como incompetente o como una persona que no es capaz de resolver, o voy a decir porque pues van a preguntarse o a cuestionarse por qué me tienen a mí en este puesto si necesito que me ayuden con algo. Entonces eso genera ciertas cosas en las personas que al no tener una interacción fluida como en su vida o en su cotidianidad organizacional puede verse complicado. Y hay una tercera implicación que es el tema de la socialización mediada. Resulta que cuando pues yo me comunico con los otros o socializo con los otros con una mediación tecnológica, pues me estoy perdiendo algunos elementos, por ejemplo, el tono de voz, las expresiones faciales, me estoy perdiendo los gestos y me toca hacer un montón de supuestos para entender esa información, cómo está siendo recibida por los otros. O en otros casos, por ejemplo, pues hay unos desfases temporales. Resulta que por el chat del grupo de WhatsApp de mi equipo de trabajo pidieron ayuda con algo, pero yo lo leí tarde, hubiese podido ayudar, pero resulta que ya no era oportuno cuando lo vi, perdón. Entonces, se generan ese tipo de dificultades. Listo, entonces tenemos 3 dificultades o 3 implicaciones fuertes de la gestión de la información en entornos de virtualidad. Está la confianza, las actitudes cooperativas y colaborativas y la socialización. ¿Cómo vamos hasta ahí? Excelente, Lili. La verdad que yo te vengo siguiendo y aprendiendo muchísimo de lo que nos estás contando.
Listo. Me parece, Lili, Entonces, bien sí, interesante y lo llevo al contexto corporativo y es que cuando, por ejemplo, las organizaciones deciden migrar hacia nuevas formas de trabajo, entre ellas toda la concepción del trabajo virtual en sus diferentes modalidades, en muchas ocasiones nos encontramos personas que les haría sentido poder beneficiarse de este tipo de modalidades, no obstante dejan de postularse en razón del filtro que hacen de esos tres componentes que tú acabaste de plantear. Y es ahí donde pues empiezan a aparecer y a tener muchísimo valor toda esa estructura de la cultura organizacional, los mismos estilos de liderazgo que tú planteabas, y se hace muy desafortunado que las personas quisieran beneficiarse de estas modalidades, poder seguir contribuyendo, no obstante, en razón de estos tres componentes, quizá pues se hacen a un lado y se quedan en la estructura tradicional de la sí, presencialidad. sí, es una pena porque pues finalmente es un asunto de pongámonos de acuerdo, de comuniquémonos abiertamente, digamos qué necesidades tenemos y que digamos que de cierta forma se resolvería fácil, ¿cierto? Bajándonos un poquito del ego, eh, pues articulándonos como una red. De esa forma, estas cosas se podrían solventar de otra manera y no tendrían las personas que renunciar a tener este tipo de o estas modalidades de trabajo. El tema, Lili, ahí está en que lo que agrega mucho la virtualidad es tal vez en esta falta de espontaneidad, en esta falta de que a veces no reconozco, que no se trata de conocer por el simple hecho de develar nuestras debilidades, sino que en verdad todos estamos haciendo cotidianamente actividades en la organización y no necesariamente uno lo tiene que saber todo, ¿cierto? De hecho, lo relaciono mucho con un texto que leí en estos días donde se hablaba de que el líder es el líder todopoderoso, es el líder imbatible, en verdad es cosa del pasado. Hoy en día se requieren otro tipo de liderazgos porque es tanta la volatilidad del contexto y es tanta la necesidad de que trabajemos ya no en organizaciones de tipo pinitos, de tipo muy jerárquicas, donde había solamente una cúpula que eran los que tomaban las decisiones, una cúpula que eran los que tenían esa información sensible del mercado, que eran los que manejaban la información y que eran los que podían simplemente dar unas órdenes y poner a marchar a toda una organización. Hoy en día la necesidad es tanta a que tengamos organizaciones tal vez cada vez más horizontales en el sentido de que no sea solamente una o dos personas en la cúpula con una especie de sensores y de tomando decisiones, sino que todos podamos ser de alguna otra manera, dada esa volatilidad y dada esa hiperconectividad que vivimos hoy en día, que todos puedan ser tomadores de decisiones y todos puedan trabajar esto. Entonces, el problema con la virtualidad, Lili, se me ocurre, es más una pregunta, es que tal vez nos hace o nos genera la necesidad de ser un poquito más evidentes, nos genera la necesidad de ser un poquito más explícitos. Entonces ahí es donde pues entran tal vez esas cuestiones que no estamos acostumbrados, nos han acostumbrados a que cuando nos hacen la pregunta pues tenemos que tener la respuesta cierta y no necesariamente a decir unas preguntas o equivocarnos o a contradecir incluso lo que se está diciendo. Y es algo que tal vez hemos visto, gracias a Dios, que viene cambiando, ¿cierto? Lo vemos en todas las esferas de la vida, lo podemos ver, por ejemplo, en el campo de la academia, con esas cantidad de décadas que hemos estado básicamente adoptando esos mainstream, esos pensamientos universales que dominaron, siendo Latinoamérica muy reproductora de conocimientos y hoy en día entonces ya vemos una fuerza tal vez un poquito mayor a la generación de conocimiento propio. Eso mismo está pasando en los entornos de trabajo. Ajá. Y relacionándolo con lo que decía pues Angie, no obstante esas situaciones todavía siguen limitando. Pero el tema no está en no darle las oportunidades incluso a los trabajadores o que los trabajadores no se postulen, sino el tema está en todo lo que se pierde de una organización por no estar en línea con con estas nuevas tendencias que estamos hablando, ¿cierto? Porque la virtualidad, yo diría, una situación de trabajo remoto sin una buena gestión de la información y el conocimiento, pues prácticamente no tiene posibilidades de ser exitosa. No tiene posibilidades de ser exitosa. Tú lo mencionabas hoy, Lili, nos hablabas de la información. Esa información
que es muy útil hablar de la información porque estamos hablando de que tenemos, por ejemplo, herramientas como el Big Data que nos permite capturar grandes cantidades de datos, pero si no tenemos justamente una persona que pueda hacerle sentido a esa información y transformarla en información para la organización y que luego obviamente se transforme en conocimiento en el sentido de poder capitalizar esa información a la situación específica, a las necesidades específicas de esa organización, pues entonces no hacemos nada, ¿cierto? No hay avance. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar las organizaciones. Por eso yo repito una sola frase como para dejarte seguir, y es lo que mencionábamos con Angie al inicio de estos webinars, donde decíamos que el trabajo virtual, más allá de implementar o no la modalidad, nos hace pensar en una organización con una configuración diferente, que además está muy acorde a las necesidades que tenemos en estos contextos que se nos presentan hoy en día, que son altamente volátiles. El solo hecho de pensar en incorporar el trabajo virtual nos hace pensar, de acuerdo a lo que reflexionábamos en ese primer webinar, es que el teletrabajo no es simplemente una cuestión de la actividad, del puesto, de la tarea, sino que es un repensar la organización desde otros puntos de vista. ¿Cierto? Porque retomando los webinars que hemos hecho, pues no funciona una situación de trabajo virtual con los estilos de liderazgo pues paternalistas o históricos que hemos tenido en las organizaciones, no funciona tampoco el tema de las comunicaciones, no funciona tampoco el tema de la seguridad informática es diferente y por supuesto ahora en términos de gestión de la información. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Es un asunto de cambiar el paradigma, de que se cambie ese chip, ¿cierto? Yo leía un artículo del que yo, pues ese lo cito mucho, y es que pues ya el teletrabajo ha pasado por 3 etapas, y esa última etapa indica que cualquiera, gracias a que la organización se acomoda, gracias a que existen las tecnologías, gracias a que yo tengo la información disponible desde cualquier dispositivo en cualquier momento, pues cualquiera puede estar en una situación de trabajo virtual en cualquier momento, ni siquiera sin estar de manera oficial en la organización. Entonces es como migrar y volver esa organización flexible, más permeable por todas estas nuevas realidades. Muy bien, excelente. Si Angie no tiene algo que aportar sobre este punto, entonces sigamos adelante, que ya estamos como 2:50 y no nos vamos a perder esa parte tan importante que todos estamos esperando con muchas ansias, esas prácticas. Buenas prácticas. Sí. Listo, entonces ya voy a empezar con las buenas prácticas. Traigo en este momento 5 buenas prácticas. La primera tiene que ver con un tema más cultural, y es generar ese ambiente o esa cultura del intercambio de información veraz, oportuna y de colaboración. ¿Cierto? De que, listo, no seas egoísta con tu conocimiento, hoy sabes hacer esto, pero después la idea es que todos sepamos todo, porque la idea es que como equipo, o sea, pensemos en equipo, no pensar de manera individual, pensar en que todos se pueden favorecer de una cosa que yo descubrí, que me pareció muy chévere, que me facilitó mucho el trabajo, pues qué bueno que nos facilite a todos el trabajo. Entonces eso es un tema de cultura, del compartir y de ser abiertos con ese conocimiento. Una segunda buena práctica está más relacionada con el liderazgo, y es promover esa socialización entre los individuos de la organización, formal e informal. Esto pues minimiza esa afectación de ese tejido social, ¿cierto? Permite que se construya confianza. Cuando yo me encuentro, digamos que en el escenario presencial, yo me encuentro con mi compañero en el cafetín y puedo saber si su hijo está enfermo, si su mamá salió bien de la cirugía. Eso me permite tejer lazos, y yo el día de mañana voy a saber que con esa persona cuento para algo de la organización, para algo formal. Entonces esos escenarios desde la virtualidad, aunque no puede, pues es muy difícil que exista esa espontaneidad, por ejemplo, de la que hablabas ahorita, por lo menos sí generar esos espacios, el espacio del chiste, el espacio del compartir los cumpleaños, etcétera, etcétera. Hay un tercer componente que es el tema ya de la tecnología. Esto lo veíamos en la semana pasada con Héctor, pero es que la organización cuente con un buen soporte tecnológico para poder poner a disposición toda la información a esos colaboradores, que facilite ese acceso, esa disponibilidad de la información,
que la gente sepa qué hacer, que la gente sepa cómo usar esas tecnologías, que haya apropiación tecnológica para que pues pueda fluir, para que pueda fluir esa parte de ese trabajo virtual. Hay un cuarto que es estrategia, estructura y procesos, está muy largo, pero es que desde arriba, desde ese ápice estratégico, se generen unas pautas claras que nos permitan saber entonces cómo actuamos, en qué situación, qué conocimiento, qué información es de cuidado, qué procesos necesitan información crítica, cómo se va a manejar esa información crítica, quiénes van a tener acceso a esa información crítica. Eso ayuda mucho a que las personas sepan cómo hacer esa gestión de la información. Y un quinto es el tema de capacitación, que las personas sepan hacer un uso correcto de las herramientas, que sepan cómo eso está ligado con el tema de los procesos. Este pues tiene una mezcla también con cultura, pero es decirle a las personas, venga, meta información veraz, meta información, meta el sistema, meta información oportuna, meta información correcta. Pues porque yo puedo tener el super sistema de información, pero como dicen por ahí, si yo al sistema de información le meto basura, me saca basura, ¿cierto? Entonces es tener una conciencia muy clara de cómo debo meter la información y yo saber identificar cuál es esa información que es como más valiosa o más útil para la organización. Entonces esas son mis 5 buenas prácticas que tenía para hoy. Yo quiero robarme un ratico la presencia de todos ustedes para resumir y decirles que de alguna manera esas 5 buenas prácticas que Lili acaba de compartirnos conversan perfectamente con el recorrido que a través de estos 5 encuentros hemos desarrollado. Y quisiera resumirlo fundamentalmente como ejemplo para que ustedes vayan haciendo el diagnóstico en sus notas y lo conversen con sus líderes de la organización. Y es lo primero y súper transversal, tiene que ver con la postura de la alta dirección, ese ápice que Lili nos ha planteado en este encuentro. ¿Cuál es la mirada que esas personas o esa persona tienen frente a la transición hacia el trabajo virtual? Una vez transcurrido este proceso, es, ok, ¿cómo intencionamos la cultura de nuestra compañía? ¿Cuál es ese ADN? ¿Qué dice la empresa? Y eso no tiene nada que ver con que la empresa sea muy antigua, muy grande o que sea muy pequeña. Fundamentalmente tiene que ver con el espíritu de la organización frente a cómo se relaciona, cómo se comporta, cómo gestiona los miedos, los paradigmas, la relación con los clientes, con los grupos de interés, etcétera. Pues luego el liderazgo, que también lo abordamos aquí en los diferentes encuentros de manera muy directa, y es eso que la organización determina en su ADN, en su estructura, en su filosofía, por supuesto en su estrategia, cómo la decanta en quiénes son los que me hacen a mí realmente vivir la compañía, porque la compañía puede tener una estructura, un ADN, todo esto que estoy mencionando, sin embargo mi líder no lo vive, no lo siente, no vibra, no es eso lo que me hace sentir a mí. Como consecuencia es como si se configurara otra organización dentro de la organización. La tecnología, que como lo mencionaba Lili, pues lo conversamos con Héctor la semana pasada. No obstante, yo aquí quiero decir que a veces cuando llega el momento de inyectar tecnología, software, hardware, etcétera, nos quedamos cortos y es ahí donde el discurso no conversa con la realidad. Entonces, ejemplo, no le podemos decir a la gente, es muy importante co-crear y colaborar en la nube y la organización aún no hace la disposición de los recursos o las inversiones necesarias en este tema. Entonces la gente siente como, pero pues tú me estás diciendo que tengo que bajar de peso y me estás sirviendo un voltaje calórico en el almuerzo. No, estas dos cosas no me cuadran, realmente no conversan y como consecuencia los comportamientos de la gente no se articulan con ese cuarto punto que es la estructura, la estrategia y los procesos, que siempre que hablamos de gestión de la organización, de alguna manera nos conectamos con cómo generamos esos dispositivos a nivel corporativo para que las cosas que hemos determinado en nuestra cultura realmente se vivan. Y todo esto todo el tiempo transversalizado por la capacitación, que también en nuestro primer encuentro lo mencionábamos, y es que estemos súper concentrados en diferenciar
qué es inducción, qué es capacitación, qué es entrenamiento, qué es sensibilización, porque las 4 cosas se diferencian muy bien, se intencionan de una manera muy distinta y van a públicos muy distintos en razón de los diferentes momentos. Entonces, miren que pues me encanta, Lili, esas buenas prácticas porque no es inocente, finalmente resumen de manera armónica y muy consistente lo que han sido casualmente nuestros 5 encuentros a lo largo de estas 5 semanas. Sí, total. Mariano está. Disculpen, había puesto el micrófono en mute, entonces estaba hablando ahí como para mí en voz alta. Yo quisiera agregar ahí a lo que comenta Angie, también lo que ha comentado Lili, también justamente el rol trascendental, fundamental que tienen los líderes, pero yo acá sí quiero hacer una aclaración muy importante, porque si no, esto se contradice un poquito con lo que mencionaba hace momentos, donde decía, pues, están hablando por ahí de que el líder todopoderoso ya no tiene cabida en las organizaciones de hoy en día, esas organizaciones que tienen características de 4.0, esas organizaciones flexibles, esas organizaciones un poco más planas, esas organizaciones que empoderan a sus equipos, esas organizaciones que escuchan a sus equipos, porque ni siquiera creo que mi principal preocupación en las organizaciones no sería el empoderamiento de los integrantes de una organización, dependiendo de los niveles, habrá formas de empoderar, habrá otros que no tanto, pero el tema de la escucha, el tema de la escucha activa, el tema de saber cuál sería la mejor forma de hacer las cosas en esos equipos y no a veces como líderes pues estar pensando de que, porque eso nos pasa, y cuando digo nos pasa pues me incluyo, ¿no? En el sentido de cuando como líderes, como en ese rol, como seres humanos decimos, ay, tenemos que llevar todo sumamente definido, todo sumamente elaborado, porque como soy el líder, pues los otros van a estar esperando que yo les diga las cosas. Pues si tus colaboradores están esperando que tú les digas las cosas que hay que hacer, es porque hubo algo de tu liderazgo que no está adecuado. Porque justamente lo que tú tienes que tratar de hacer es, si tú tienes un equipo de colaboradores, tienes que tratar de que esos colaboradores, pues, tratar de brindarles la posibilidad de que ellos también puedan ser proactivos y de que ellos tengan tal vez esa confianza como para decir las cosas. Pero entonces, a lo que iba es que si vemos el rol del líder es fundamental, sobre todo en la posibilidad que tiene él para ser un viabilizador de todos estos cambios que hemos estado hablando en estos webinars, no solamente el de hoy, pero si lo vemos al de hoy, cuando hablamos el tema de justamente de generar espacios para la socialización, el tema de, tú mencionabas Lili, el compartir ese conocimiento, la gestión de información, la importancia que tiene el conocimiento para estas interacciones de trabajo remoto y sobre todo los desafíos que se evidencian en torno a estas situaciones de trabajo remoto, porque claro, si yo pierdo la posibilidad, yo puedo tener todos los sistemas de información de última generación en mi organización, pero si no tengo a mis personas dispuestas o conscientes a que hay que hacer un trabajo tal vez un poco más explícito en términos de gestión de la información y del conocimiento para que nuestra organización sea una organización que aprenda. ¿Qué significa esa? Una organización que no tropece 2 meses con la misma piedra. Tropezar una vez con una piedra es hasta bueno, es hasta deseable, porque significa que no estamos haciendo las cosas siempre igual, y lo que nos está demandando justamente el contexto hoy en día con esa alta volatilidad es que tratemos de hacer las cosas diferentes. Me comentaba un líder de innovación de una gran organización y una organización muy innovadora que decía, pues es la capacidad de cuestionar el status quo, la capacidad de cuestionarse lo que venimos haciendo y la capacidad de ver más allá. ¿Qué significa ver más allá? Tratar de hacer las cosas diferentes, tratar de ¿qué hacen las organizaciones o qué han hecho las organizaciones históricamente cuando quieren mejorarse? Lo que hacen es hacer un benchmarking. Entonces buscan la organización más exitosa del sector y lo que tratan de ver es cuáles son las mejores prácticas y copiarlas. Pues yo diría que hoy en día el contexto nos está pidiendo ir mucho más allá de eso. Diría que el benchmarking no es una herramienta como tal que nos vaya a decir
si copias esto, tú vas a sobrevivir en este contexto, porque hasta el momento habían sido unas acciones muy exitosas para el contexto, pero el tema es que el contexto está cambiando constantemente. Entonces, ahí el líder se nos manifiesta, volviendo en todo este tema, ahí el líder se nos manifiesta como un gran posibilitador de que los equipos realmente puedan funcionar de esta manera. Ya después el hecho de que tengamos esos líderes con esa apertura, creo que el resto también puede ir sucediendo. Lo que se requiere tal vez es un orden, lo que se requiere es tener unos tips, lo que se requiere es tener es unas buenas prácticas como para ver, bueno, esas buenas prácticas, qué adopción yo podría tener aquí en mi organización, pero en definitiva, si tenemos líderes que no están dispuestos, entonces ahí se frena todo porque hasta puede pasar que la organización desde su nivel más directivo, desde sus ápices estratégicos, hagan incorporación de grandes y de últimas generaciones de tecnología, pero que igualmente luego la cosa no fluya en las organizaciones, porque hay que tener en cuenta que esto es un problema compartido. Esto es como decir una película con un doble protagonista. Ese doble protagonista es la tecnología, que obviamente es la que nos está de alguna otra manera suponiendo en este contexto tan volátil que se caracteriza por el surgimiento de toda esa tecnología que está causando esta revolución 4.0, pero también entonces el componente humano, cultural y organizacional, que sin esa parte lo otro no tiene sentido, porque si la tecnología está ahí, de hecho tenemos hoy en día tecnología generando nueva tecnología. El tema está en, bueno, ¿qué de toda esa tecnología necesito para mi organización y qué voy a hacer con toda esa tecnología para incorporarla aquí? Entonces, bueno, ahí el tema también, incluso el tema de los procesos, el tema de la capacitación, es fundamental para que tengamos en cuenta todos estos temas en términos de la gestión de la información, porque yo desde hace mucho tiempo vengo diciendo la información, el acceso a la información en tiempo oportuno para un trabajador remoto es fundamental, porque los trabajadores remotos se encuentran dispersos geográficamente y por lo tanto la información que podamos tener acceso se vuelven ahí el medio como para poder dinamizar la organización. Yo no puedo tomar decisiones si no tengo obviamente el acceso a esa información, a esa última información que tiene la organización. Y para cerrar esta idea, entonces, para ser una organización que aprende, para ser una organización, entonces, retomando esas palabras iniciales, una organización que no tropeza dos veces con la misma piedra. Dos veces con la misma piedra estoy diciendo que si ya tropezó un área, no tiene por qué estar tropezando en otro área. Entonces, ahí es donde está la importancia de esto de la gestión de la información y del conocimiento. Entonces, para esto es muy, pero muy necesaria esta gestión de la información oportuna y de manera exitosa. Mariano y Lili, quiero darle una clave para inspirar un poco a los líderes respecto a este contexto que estamos planteando y la relación que establecemos con las 5 buenas prácticas, porque probablemente a veces los líderes sentimos una carga bastante pesada. Algunos podemos fluir un poco más genuinamente alrededor de todos estos asuntos de tener equipos de trabajo. A otros quizá les cuesta un poco más, necesitan acompañarse más, etcétera. Pero mi clave alrededor de esto que estamos planteando fundamentalmente tiene que ver en la identificación que nosotros generamos de nuestros jugadores. Es fundamental que nosotros no, como líderes, no nos quedemos con una mirada del todo que nos abrume. Tengo 20 personas a cargo, ¿a qué horas voy a hacer todo esto con toda esta gente? Yo no puedo, tengo que responder por los procesos, etcétera. Cuando tú identificas y clasificas los tipos de jugadores de tu equipo, créeme que hay unos jugadores que necesitan menos capacitación, necesitan menos acompañamiento, necesitan menos. Hay otros que necesitan una dosis superior y el poderlos clasificar es la manera de jugar con todos los recursos a la vez, es hacer que esos jugadores que van un poco más adelante sean tus segundos a bordo y te acompañen con aquellos que les cuesta un poco más hacerlo, que necesitan más capacitación, más acompañamiento, más entrenamiento, etcétera. A mí me fascina compartirle la postura porque no queremos dejarlos con la sensación de me abrumé con todo esto, me vine a este webinar y salí con más tareas de las que tenía antes de las 2 de la tarde, sino más bien, venga, que yo tengo la oportunidad de danzar con todos los recursos que a favor tengo. Reitero, al margen del tamaño que tenga tu organización
y al margen de las condiciones financieras y de recursos que pueda tener. Somos nosotros los líderes los que podemos dinamizar y hacer que sucedan cosas con nuestros equipos inmediatos de trabajo. Muy bien. Bueno, ya estamos como en 3:10. Agradecemos realmente que todavía que nos sigan acompañando acá. Lo que vamos a hacer es vamos a dar paso a las preguntas mientras vamos viendo un poco acá el muro. Igualmente quiero hacer una protesta, no puede ser Angie acá toda bonita y vea, nosotros salimos ahí todos como al descubierto. Entonces, protesto por eso, porque no puede ser, siempre nos roban las cámaras. Angie acá. Vemos también distintos colegas que nos están acompañando de distintos lados. Creo que hay unos mensajes interesantísimos. Ahora, al final del webinar, entonces podemos hacer unos comentarios, ¿cierto? Sobre lo que nos han compartido. En Le damos memoria les paso. vamos a enviar el PDF del mural también para que nos quede pues la información de lo que entre todos construimos, agradeciéndoles muchísimo tanta generosidad porque vemos muchas anotaciones de parte de ustedes y eso es súper, súper interesante. Sí, realmente excelente. Muchas gracias por la participación. Obviamente este muro está abierto, pueden seguir participando. Acá nos han respondido, pues nos han dado múltiples respuestas a estas dos preguntitas que hicimos. Le vamos a dar paso a André, que nos está acompañando aquí detrás de cámara, para que nos comparta pues alguna preguntita que nos hayan hecho específicamente sobre el tema, mientras vamos viendo aquí un poquito más el muro y lo vamos compartiendo. Listo, gracias Mariano. Bueno, realmente aquí solo veo, hemos recibido pues como una preguntita que dice, ¿y qué se puede hacer para fortalecer la confianza? Nos pregunta Carlos Ochoa. Excelente. Una pregunta, pues, no es nada sencilla, pero súper pertinente, ¿cierto, Lili? Nosotros vemos el tema de la confianza en los entornos de trabajo virtual, la confianza siempre está presente y es un aspecto fundamental. Imagínense si el trabajo con confianza ya es importante en una situación de copresencialidad, pues, de acuerdo a lo que nos comentaba Liliana hoy, en una situación de virtualidad, la confianza se hace indispensable. ¿Por qué? Porque se requiere trabajar con base a la confianza. Recuerdo un artículo que comentábamos en el webinar pasado, ¿cierto? Que tenía que ver con eso, tenía que ver con que a las personas los habían enviado a teletrabajar y resulta que les habían instalado un software en donde querían estar vigilando exactamente todos los movimientos que hacían los trabajadores. Pues naturalmente eso no va a propiciar realmente la autogestión, eso no va a propiciar el empoderamiento y demás. Entonces, por supuesto, hay algunos aspectos interesantes que creo a comentar. Lili, no sé si tú quieres darle respuesta a esta pregunta que nos hacen. Pues es una pregunta compleja. Es una pregunta muy compleja. La confianza es un asunto que se desarrolla en el tiempo. Y de hecho es un concepto muy complejo. Es un concepto que podría decirse situacional, ¿cierto? Yo podría generar un vínculo de confianza para ciertas cosas con una persona y para otras no tener confianza con esa misma persona, ¿cierto? Puedo tener confianza para contarle mis problemas, pero puedo no tener confianza para confiarle que haga una actividad laboral o una actividad relacionada con el trabajo. Entonces es un concepto muy complejo, es un concepto que, o sea, yo creo que la organización no tendría como decir, voy a fomentar la confianza de esta manera, o no sabría, por lo menos yo no tengo como la respuesta de decir, vea, haga esto y haga esto y haga esto. Simplemente es algo que ocurre en las personas. ¿Cómo se puede promover o cómo se puede propiciar? Tal vez con escenarios de socialización, no dejando que las personas de pronto se vayan dispersando y se vayan yendo solas, sino tratar de, venga, reunámonos, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Estén compartiendo todo el tiempo, que por ejemplo haya un líder muy pendiente de cómo van sus colaboradores. Esa es una forma de generar confianza y generar tejido. He encontrado muchos estudios que dicen que en situaciones de virtualidad se pueden crear lazos de confianza, que no es que no se pueda, sí se puede, simplemente toma más tiempo. Entonces yo creo que una recomendación sería como tener paciencia,
y tratar de estar vinculando todo el tiempo y constantemente a los colaboradores para que estén todo el tiempo participando y se sientan seguros de estar en su equipo. Excelente, eso es muy interesante. Por acá, André, ¿tú tienes alguna pregunta más? Mariano, yo quisiera complementar algo, perdón, Andrés, respecto a la construcción de confianza, estando muy de acuerdo con la contextualización que Lili nos comparte sobre el concepto como tal que implica. Y es que yo lo llevo al contexto de las organizaciones y se me ocurre compartirles a todos ustedes que en lo comportamental tiene varias implicaciones en el liderazgo y no solamente la confianza la construye el líder de un equipo, la construimos todos con todos porque sabemos que con nuestros pares también nos sucede. Entonces, lo primero, y aunque suene muy trillado, la coherencia. Y la coherencia yo la resumo en la serie de comportamientos que nosotros mismos establecemos con los otros, a través de que, uno, por supuesto, la comunicación. En realidad hay personas que no comunican, por lo tanto es muy difícil construir un imaginario frente a ti. ¿Cómo voy a confiar en ti si ni siquiera soy capaz de caracterizarte, de entenderte? Segundo, aunque parezca muy infantilesco, no mentiras. Las organizaciones en muchas ocasiones nos ponen en unos contextos absolutamente desafiantes donde el principio visceral es defenderme, es salir adelante, es salir avante y aparece la mentira y la mentira no construye, hace muchísimo daño y sobre todo es un precedente que se queda por muchísimo tiempo. Entonces, nada de mentiras piadosas, ni nada de mentiritas, ni nada de nadie me escuchó, ahí no estábamos muchos, porque eso no favorece para nada. Lo tercero tiene que ver con el cumplimiento de acuerdos de niveles de servicio. A todos nos sucede. Generamos acuerdos, generamos compromisos, para tal día lo envío, para tal día lo entrego, yo llego allá 10 minutos antes para que nos saludemos y nos preparemos y empezamos a incumplir los acuerdos de niveles de servicio y eso de verdad desdibuja el imaginario y lo que tú significas para mí. También sucede mucho en los contextos de equipos de trabajo, los juicios de valor, que en algún momento lo mencionamos en nuestros encuentros, no juicios de valor, ninguno se admite. Y sobre todo en los escenarios virtuales menos. No es chévere que nos conectemos a este encuentro y yo le diga a Mariano cosas como, ¿qué hubo Mariano? Apenas se despertó y ya se bañó y no sé qué. Y miren que son tonterías. No obstante, cuando estamos construyendo confianza en escenarios virtuales, pues lo que un colaborador mío a decir es qué pereza yo tener que trabajar con esta persona que siempre que nos conectamos a una llamada me pregunta si ya me bañé. Por supuesto que me bañé. Y son cosas que incomodan muchísimo. Entonces, escuchémonos mucho nosotros respecto a cómo utilizamos el lenguaje al servicio de la construcción de confianza. Y un último punto que también he notado que a veces sucede en las compañías y es que cuando los líderes se enfrentan a la alta dirección y de alguna manera les están haciendo un reclamo o preguntando por algún indicador clave que no funcionó bien, que no estuvo bien, hay líderes que no logran defender el equipo y eso es muy significativo para la construcción de confianza. ¿Cómo se defiende un equipo? Pues recogiendo de parte de esas personas lo que te están refiriendo acerca del indicador, argumentando qué pasó con el indicador, por qué no sucedió y llevarlo a una estructura rigurosa, profesional, ejecutiva, en lugar de decir, ah, es que Pepito Pérez apenas acabó de llegar a la empresa y todavía no sabe tal cosa. Ah, no, es que como yo estaba de viaje, no estuve al frente de eso y los muchachos del equipo no estuvieron pendientes. Eso es justo lo que no se hace. Entonces, creo que ahí hay una serie de elementos que tienen que ver con nuestros propios comportamientos y que favorecen toda la construcción de confianza, entendiendo que tal y como lo plantea Lili, es todos los días. Todos los días consignamos un pedacito en la construcción de confianza frente al otro. Exacto. André. Listo. Entonces por acá, regálame un segundo. Tenemos
Laura nos dice qué herramientas recomiendan o metodologías para generar o crear conocimiento o información. Pues yo creo que son las herramientas que ya típicamente conocemos, ¿cierto? Ya dependerá de qué utilice la organización, en qué plataformas tenga disponibles, pero, por ejemplo, un Microsoft 365 tiene una cantidad de cosas que permite mucha creación de conocimiento, permite co-crear, permite hacer foros, permite reunirse. Es que sí, pues ya dependería como de que la organización, qué proveedores tenga, en qué proveedores confíe y dónde quiera que esté su información. Sí, yo ahí quisiera agregar algo, y es que el tema es a veces recomendar herramientas, es un poco una herramienta específica, ya es una cuestión un poco de gusto por lo que uno maneja y tal vez no necesariamente le estaríamos haciendo un aporte a esa organización que está acostumbrada a manejar otro tipo de herramientas. Por ejemplo, pues yo me acuerdo cuando estudiaba una organización virtual, por X razón, esa organización manejaba todos dispositivos de Apple y entonces con eso es que trabajaban muy bien, pero también recuerdo otra organización donde la política era no mezclemos ese tipo de cosas y vamos a manejar todo Windows. Yo creo que la gestión de la información en términos de herramientas, como les decíamos al inicio, el tema acá es tecnológico, pero también es humano, social, es cultural, es organizacional. Entonces uno podría, teniendo una buena cultura de gestión del conocimiento o gestión de la información, incluso en Word, manejando pues unas planillas bien ordenadas a través de ciertas aplicaciones que me permitan acceso a la nube, donde todos entonces podamos ir trabajando colaborativamente. Realmente eso se puede llevar a cabo de una manera tan simple y no necesariamente invirtiendo pues en grandes en plataformas que pueden llegar a ser muy costosas. Acá lo importante es, de acuerdo a lo que Lili nos mencionaba, el tema está en crear una cultura capaz de compartir el conocimiento. Lili nos decía, esa cultura en donde simplemente yo reconozco que no tengo conocimiento o que me confundí o que no sabría cómo hacerlo bien o que creo que tú lo estás haciendo mejor, simplemente. Entonces, ven, tú que estás haciendo este proceso, cómo lo estás haciendo, etcétera, etcétera, ir a otra área y ver eso, el tema de la socialización, la espontaneidad, ahí sí hay que trabajar bastante en términos de que existan estos espacios en donde, pues por ahí estamos hablando, de hecho nos pasa mismo aquí, ¿cierto? Angie, André, estamos hablando y de pronto, ay, se nos ocurre algún ejemplo, se nos ocurre una buena práctica, se nos ocurre algo esto y entonces esos espacios de socialización, si bien este es un espacio formal, pero que también nos permite, es un espacio formal, pero no sumamente estructurado, sino que entre los tres vamos construyendo ahí el conocimiento y entonces eso nos permitiría, el tema obviamente de la tecnología, yo diría, si nos vamos a basar en la tecnología, lo importante es hacer acuerdos, establecer qué tecnología vamos a utilizar, qué espacio vamos a utilizar y garantizarse de que todos realmente sepan utilizarla y que tengan acuerdos. Ejemplo, que no pase como pues pasa en las organizaciones y nos ha pasado, Lil y Angie, en algún momento de que utilizamos un espacio compartido y alguien sin darse cuenta pues borra los contenidos de ese espacio compartido, entonces uno pierde la información. Esas son buenas prácticas, ¿cierto? Hay que enseñarle a la gente, no hay que darlo por sentado, hay que trabajar con la gente para que la gente pueda hacer Para que sea esto. propio. Obviamente, para que se apropie, exactamente. Obviamente en términos de proceso, en términos de capacitación. Ahí es fundamental. Todos nos reímos porque a todos nos puede haber pasado múltiples veces cuando uno empieza a experimentar en esto de la virtualidad, pues es mucho más fácil obviamente perder una carpeta con dar solo un clic a perder una carpeta en un espacio físico, ¿cierto? En un archivero. Entonces, obviamente, en un archivero era mucho más difícil que desaparezca una carpeta, pero en términos virtuales, hay veces si no establecemos bien los protocolos de actuación y demás, pues bueno, nos puede pasar. Total. Listo, por último, por acá tenemos a Laura nuevamente con cuál es la mejor forma de preservar el know-how de la compañía. Pues esta pregunta me suena mucho como a esa parte ya de protección de propiedad intelectual, ¿cierto?
ya nos iríamos como, por ejemplo, si yo tengo un know-how que es mi core, que es ese desarrollo intelectual que me permite tener una posición diferenciada en el mercado, hay muchas formas. Por ejemplo, yo podría patentar ese desarrollo, yo podría guardarlo como secreto industrial, ¿cierto? Al guardarlo como secreto industrial, pues eso requiere unas intervenciones especiales, requiere de que, pues si es muy secreto, qué personas de la organización lo van a conocer. Eh, si se trata, por ejemplo, de una fórmula, si se trata, por ejemplo, hay organizaciones, hay un know-how que es muy difícil de conservar, porque si lo tengo en un producto que yo todo el tiempo lo estoy, yo soy una consultora, tengo una metodología y yo mando mis propuestas, pues ahí estoy repartiendo mi know-how fácilmente, lo estoy dando a conocer a otros. Hay algo también que se me viene mucho a la mente y es ese conocimiento tácito. Las organizaciones, no tanto las organizaciones, las personas tienen un conocimiento que está sumamente asociado al hacer y solamente puede ser conocido por otros o transferido a otros a través de la experiencia y de que socialicen mucho juntos y que ese conocimiento como que se vuelve pegajoso y se contagia a los demás. Ese conocimiento es difícilmente transferible y es una forma también de conservar esa ventaja, ese conocimiento que se vuelve ventaja competitiva para la organización, porque obviamente solo las personas de la organización lo conocen, solamente las personas de la organización saben cómo hacerlo. Es difícil que una persona externa pues aprenda cómo se hace eso que solamente se hace allá. Pero pues es que es muy complejo. ¿A ustedes qué se les ocurre? Angie, no sé si tú quieres hacer un comentario, si no yo lo hago. Adelante, Mariano. Bueno. No, yo lo que quería decir ahí es algo muy importante y es algo que se está evidenciando. Por ahí también había una pregunta que leí que decía, bueno, ¿qué características tienen estas organizaciones 4.0? ¿Cierto? Entonces, también una pregunta pues muy compleja y yo diría, no existe una organización o no existe un estado ideal de una organización. Pero dando respuesta a esta pregunta que nos hacían acerca del know-how, y de acuerdo a las tendencias que yo vengo viendo en este contexto, al estudiar estas organizaciones que son altamente innovadoras, es decir, estas organizaciones que se están preparando, que se vienen preparando para esta volatilidad del contexto, son organizaciones que antes de estar cada vez más cerradas y de estar como históricamente han estado las organizaciones como una caja negra, cerrada, en donde uno no sabía qué era lo que pasaba y el tema de la propiedad intelectual y el derecho y demás. Antes la tendencia es un poco más a abrir, es a colaborar, porque en definitiva estamos en un contexto pues muy hiperconectado, es un contexto muy colaborativo. Y entonces, la tendencia que yo estoy viendo es, por ejemplo, cuando hacemos innovación abierta a estas grandes compañías que están solucionando sus grandes problemas a partir de la participación, no solamente de la competencia, sino del público en general. Recordando un caso de una empresa farmacéutica que tuvo un gran problema con un medicamento en el mercado y rápidamente lo que hizo es algo que si no hubiese actuado así se lo hubiese convertido en un gran problema para la compañía, un desprestigio de marca, una desconfianza con la marca, con una empresa que provee justamente productos para resguardar la salud de las personas. La empresa lo que hizo es salió a desnudarse prácticamente a sus stakeholders y a decirle tienen razón, nos equivocamos, ayúdennos a trabajar de manera mejor y así es como está funcionando y convirtió lo que era un gran problema en una ventaja competitiva. Entonces lo que yo diría es, más allá de las patentes, que es por ahí tal vez lo que se está trabajando mucho todavía, pero que incluso ya es cuestionable y de hecho si leen este texto de Friedman, que se llama Gracias por llegar tarde. Ahí lo que dice Friedman es, históricamente las patentes tenían sentido porque una patente duraba ahí en términos efectivos, o sea, tenía efecto 10 años, 15 años, cuando un proceso de patentamiento duraba entre 2 y 4 años. Pero hoy en día, lo que dura un proceso de patentamiento, ya la patente ya está obsoleta. Entonces,
Por eso decimos organizaciones que trabajan con base tecnológica y que están constantemente tratando de hacer nuevas adecuaciones y tratando de generar nuevo valor agregado a través del conocimiento, y eso es tal vez lo que te haría que seas una organización de vanguardia. Es un poco, podemos poner el ejemplo aquí, Angie, nosotros lo podemos poner, Angie trabaja en su organización y en definitiva lo que está haciendo aquí lo estamos haciendo sin ningún tipo de costo, y allí entonces está exponiendo sus metodologías y está exponiendo su conocimiento. Nosotros que trabajamos en universidades y que también trabajamos consultorías y demás, y sin embargo estamos brindando porque lo importante es ese valor relacional, lo importante no es simplemente el hecho de la tecnología en sí, sino cómo se le va a aplicar, cuándo se le va a aplicar, en qué momento, de qué momento me va a sacar beneficio. Podemos tener una misma tecnología, 3 corporaciones, y una sacarle un beneficio tremendo y otras 2 no sacar ningún tipo de valor agregado con esta tecnología. Entonces, tal vez yo lo miraría por ese aporte. Obviamente ya acá habría que consultar, es una pregunta tal vez más para un abogado en términos de propiedad intelectual y demás, pero lo que yo diría es que la tendencia va más hacia ese lado, ¿cierto? Hoy en día, el hecho de que lo podemos ver esa tendencia, si miramos un programa de televisión, históricamente era solamente se mostraba lo perfectito, solo el delante de cámara, y hoy es muy común que un programa te muestre el detrás de cámara y que te muestre además los desperfectos y que te muestre los bloopers y que te muestre los errores y que te muestre todo lo que costaron, todo lo que les costó para sacar eso que es supuestamente perfecto. Entonces, estamos en un cambio de paradigma que valdría la pena prestarle una atención, porque hacia allá van también las organizaciones, ¿cierto? Cuando vamos a esos restaurantes y tenemos entonces la cocina abierta y nos muestran exactamente cómo hacemos las cosas. El valor agregado no va por ahí, sino es justamente ese trabajo que hemos hecho con todo ese grupo humano que funciona de manera articulada, que funciona con confianza, que funciona casi de manera espontánea, que todos más o menos saben cómo reaccionar y sin embargo puede que no hagan las cosas iguales todos los días, pero es un grupo humano consolidado que sabe cómo trabajar y cómo llevar a cabo las cosas. Bueno, miren que, por ejemplo, esas grandes organizaciones tecnológicas que son intensivas en tecnología, intensivas en conocimiento, pues cuando están lanzando un producto ya tienen listo el producto que sigue, lo tienen ahí guardadito, y entonces esa evolución es sumamente rápida. Todo el tiempo están creando nuevas cosas, nuevas soluciones, están co-creando con el usuario. Google es uno que saca unas versiones beta para que los mismos usuarios estén realimentando esos procesos. Entonces es una cosa de que ya todos trabajamos en una especie de red. Exactamente. Exactamente. Yo, dada la hora, nos podríamos quedar horas y horas aquí conversando, son temas que nos apasionan mucho, que los conversamos día a día, pero nos ha llegado un poco el momento, le daría lugar a Angie, inicialmente, que sé que habíamos estado hablando y me dijo, estoy muy emocionada, muy emotiva por este último webinar que tenemos. Creo que llegó la hora de decir gracias, de mandarles, de expresarles todos nuestros afectos por habernos estado acompañando. Entonces, pues le doy la palabra a quien quiera, Angie o Lili, quien quiera dar esa despedida final. Yo diría no un hasta siempre, sino hasta luego, porque no creo que esta sea nuestra última interacción con todos ustedes. Tal vez volveremos en algún tiempo, pero por el momento, pues este ciclo ya organizado acaba hoy en día. Realmente a mí me genera un gran regocijo, sinceramente. Me genera una especie de nostalgia, porque hemos trabajado muchísimo, pero también lo hemos disfrutado mucho y lo hemos pasado muy bien. Entonces, pues, Angie, adelante. Pues agradecerles a todos, como lo hemos venido haciendo en cada uno de los encuentros. Es muy interesante para quienes nos dedicamos a estudiar estos temas, a profundizar en ellos, a cuidarlos, a hacer que funcionen y que de verdad intervengan en las organizaciones, en la vida humana. Es muy emocionante ver personas que se interesan también por honrar lo que hay detrás de todo esto. Quiero cerrar con algo que siempre planteo en los diferentes talleres
y es que trabajar virtual no es preguntar quiénes tienen computador portátil y váyanse, que el requisito es que exista un computador portátil. Es muchísimo más que eso, como lo hemos visto en estos diferentes encuentros e intervenciones. Así que a mí me llena de felicidad poder saber que esto que hace muchos años en nuestra compañía denominamos un apostolado, cada vez tiene más interlocutores, cada vez hay más interés en honrarlo, cada vez hay más personas que quieren vibrar con estas nuevas formas de trabajo que sin duda bien llevadas permiten que las organizaciones, por supuesto, seamos organizaciones muy distintas, organizaciones atractivas, organizaciones que generamos valor, organizaciones que cuidamos los recursos y el haber podido compartir con ustedes estos encuentros, estoy súper segura que los pone mucho más cerquita de la transformación de sus organizaciones y sobre todo de reflexiones muy superiores. A todos los que por el interno me han escrito, muchas gracias por su reconocimiento, por sus palabras y estamos para servirles. Y me emociona muchísimo, Mariano, saber que nuestra comunidad de trabajo virtual, que inició con un cafecito que tú y yo nos tomamos, porque quisiste atenderme en un correo que te envié, hoy tiene este impacto, esta presencia, esta posibilidad de migrar hacia otras latitudes, de transferir en otros lugares del mundo lo que todos con tantas empresas que hacen parte de nuestra comunidad hemos desarrollado y con seguridad vendrán muchísimas más oportunidades para seguir compartiendo con todos ustedes. Ojalá con la presencialidad también, después de estos ya casi 2 meses de estar aquí solitos en nuestras casas, hace falta la presencialidad. Las reuniones de comunidad, de gestores de comunidad, yo siempre mediaba para que fueran virtuales. De una vez Lili, Andrea y Mariano les digo, la próxima va a ser presencial, ojalá en EAFIT, ojalá con un desayunito. Y bueno, que esto mismo suceda con muchos encuentros que con todas estas instituciones que quisieron vivir con nosotros esta experiencia, acompañarnos, compartirlo con sus comunidades, podamos seguir impactando, viéndonos y aprendiendo muchísimo más. Lili. Bueno, no, yo les quiero agradecer mucho. Yo fui la voz detrás de las preguntas en los primeros 4 webinars. Un gusto ya verlos, que me vean. Y no, fue un proceso muy chévere, me pareció muy bacano y es una lástima que sea ya el último. Ojalá podamos encontrar más contenidos para que sigamos programando más espacios de este tipo que pienso que, dadas las circunstancias y todo este apogeo, son necesarios. Unas gracias muy, muy, muy profundas para todos y Mariano está llorando. Ah, no. Y muchas gracias por ser tan fieles a nuestro webinar. Sí, yo no quiero dejar de agradecer, pues en primer lugar, Andre, muchísimas gracias, que hoy tomó la posta, ese rol que nos estuvo haciendo Lili durante durante los 4 webinars. Pues que Lili estuvo en voz, pero Andre siempre estuvo trabajando y acompañándonos. Andre, muchísimas gracias, agradecerles también a toda la comunidad por el apoyo, agradecerle a la Universidad FIT, fundamental para que esto realmente pues se materializara, agradecerle a nuestros colegas, a nuestros amigos también de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, agradecerle también a la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú, realmente han apoyado muchísimo y han sido fundamentales para esto. Quiero agradecer también a una universidad específica que es la Universidad de Nayarit. Por ahí nos habían puesto unos comentarios, sé que nos estuvieron acompañando muchísimo, lo vimos en las bases de datos, un caudal enorme de parte de por allá, amigos, colegas, muchísimas gracias, de otras instituciones también, no nos da el tiempo para todos. Agradecerles a ustedes que nos estuvieron acompañando en todos estos webinars, realmente lo valoramos muchísimo, insistimos, recibimos con mucho cariño todas esas expresiones que nos han dado por el chat. Pues también entendemos y hacemos, obviamente hemos planteado estos 5 webinars iniciales porque hay mucha información, hay mucha
oferta de este tipo, en este orden de ideas. Valoramos muchísimo que nos hayan seguido, pero a la vez somos conscientes de que pues tampoco se puede estar, digamos, todo el tiempo en esto. Hemos hecho nuestro aporte, nuestro granito de arena con estos 5 webinars. Esperamos que les sirvan muchísimo. Los pondremos a disposición para todos. A todos les llegarán los links con los 5 videos, con las 5 grabaciones. Y por supuesto estaremos ahí pendientes y atentos a lo que necesiten y en lo que podamos ayudar, ¿cierto? Esta fue nuestra manera desde la comunidad de trabajo virtual, nuestra manera de hacerles un aporte en medio de esta coyuntura, pero acá sí yo quiero hacer y resaltar algo específicamente. Estamos en una coyuntura en donde puede que esta coyuntura llamada COVID-19 nos haya acelerado tal vez ese futuro que ya era esperado, e incluso yo diría futuro presente, porque de hecho nosotros cuando hablamos siempre hemos dicho, no hablemos de COVID, hablemos de post-COVID, porque esta es una realidad que ya se está dando. Entonces, muy agradecidos de que realmente, viendo el lado bueno de esta situación, de que las organizaciones se hayan animado, se hayan tenido que animar a incorporar esta modalidad laboral, y ojalá que el día de mañana, ya cuando volvamos a una situación de normalidad, de copresencialidad, ojalá las organizaciones igualmente sigan haciendo un ejercicio ya pues mucho más planeado, mucho más pensado, pero que sigan haciendo un ejercicio de trabajo virtual que además, insisto, el trabajo virtual agrega y tiene un valor agregado para muchas problemáticas sociales que hoy en día tenemos, como el tema de la polución o la contaminación, la movilidad en las grandes urbes, la inclusión social, el tema de las nuevas generaciones, también un poco los valores, los nuevos valores. Hay que pensar mucho en nuestros colaboradores, hay que pensar mucho en nuestra gente, nuestros colaboradores que cotidianamente tienen que hacer una hora, media hora para trasladarse al lugar de trabajo. Qué rico que algunos días les podamos facilitar esa disposición al trabajo a partir de, por ejemplo, una modalidad como esta, la modalidad laboral de trabajo virtual. Entonces, ojalá pensemos mucho más en ellos y en las sociedades, que además, sociedades que están súper informadas y que cada vez más están esperando de nosotros las organizaciones, un rol social mucho más activo. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos por hoy, les decimos hasta luego en el momento en que decidamos entonces volver aquí a cámara frente a ustedes. Entonces les estaremos con seguridad mandando un mensajito y los estaremos invitando nuevamente. Muchas gracias Lili, gracias André, gracias Angie, y gracias a todos ustedes que están ahí por detrás acompañándonos.